Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos están viendo el día de hoy? Mi nombre es Gael Rivera y traemos esta cobertura para todos ustedes de la FILEI 2026. Los equipos de Wadi TV, Radio Universidad, Prensa Wadi y Comunicación Digital traemos lo mejor de lo mejor para esta cobertura de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán. Pues hoy no me encuentro solo, tengo una invitada, a una talentosa escritora. Mónica Rojas está con nosotros el día de hoy en el stand de Wadi y pues quiero darte la bienvenida. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo te has tratado Yucatán? ¿Cómo has visto la feria? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, llegué ayer, ya un poco tarde, y ahora que tuve la oportunidad de recorrer los pasillos, de estar por aquí, la verdad es que siento un ambiente maravilloso. Es la primera vez que estoy en Mérida, la primera vez que, por supuesto, no podía ser de otra manera, que estoy aquí en la FILEI. Y la verdad es que espero que sea la primera de muchas veces las que pueda yo venir a tu ciudad. Claro que sí, siempre serás bien recibida. Y platícanos, para entrar un poco en contexto, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos al mundo de la literatura? Bueno, mis primeros acercamientos como lectora vinieron desde que era yo muy chiquita. Y la verdad es que yo recuerdo con mucho cariño libros como el de Mafalda. Mafalda fue de mis primeros acercamientos, pero un poco antes, la verdad es que esta necesidad de contar historias vino desde mi abuela materna, desde la oralidad, desde cómo ella me contaba acerca de su infancia, de su memoria, de las supersticiones, de lo fantasmagórico, de todo esto que tiene que ver con la cosmovisión mexicana. Entonces creo que mi abuela materna fue mi primera biblioteca. Y después, bueno, vinieron ya otras lecturas, como te comentaba, Mafalda. Después llegó Gabriel García Márquez, que cambió el rumbo de mi carrera literaria. Yo empecé en el periodismo, yo era periodista, estudié comunicación, de hecho, y la verdad es que cuando yo me encontré con Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, me di cuenta de que era lo que yo quería hacer. Increíble esto que nos platicas. Y, por ejemplo, ¿en qué momento de tu vida ya empezó a, pues ahora sí, a tomar forma este proceso como profesional, como escritora en este caso? Bueno, mi primera historia, ¿no? Primer acercamiento que tuve ya como escritora fue con un libro que de hecho hace un rato presentamos, que se llama El niño que tocó las estrellas, que es la biografía del astronauta mexicano José Hernández, y a partir de ahí pues ya empezaron a llegar otras historias. La niña polaca, que es un libro acerca de la migración de polacos a México en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en tiempos donde se habla del nazismo. Poco se habla del estalinismo y de cómo llegaron los soviéticos a ocupar Polonia. A partir de ahí surge una comunidad de polacos que llegan a la ciudad de León y se instalan. Entonces ese fue otro acercamiento, y el más reciente es una novela que mañana se va a presentar a la 1 de la tarde, que se llama La sombra de un árbol muerto, que tiene como punto de partida todas estas memorias y todas estas historias con las que yo crecí gracias a mi abuela materna. Increíble. Y ahorita que mencionas El niño que tocó las estrellas, quisiera yo preguntarte, ¿cuál fue la inspiración para escribir esta obra? Me habías comentado que es por la historia de un hombre mexicano, pero ¿qué más te inspiró a realizar esta obra? Bueno, cuando yo tuve conocimiento de la historia de José Hernández Moreno y de todo esto que tiene que ver con el espacio, con las estrellas, con la importancia de la educación, yo me di cuenta que ahí había algo que tenía que trascender a la noticia por sí misma, ¿no? Como yo te comentaba, yo estudié comunicación, fui periodista durante muchos años, tanto en prensa escrita como en televisión, y cuando entrevisté a José me daba cuenta de que esto tenía que, como te lo comentaba, trascender al espacio de la literatura. Entonces, pues esa fue la aventura, ¿no? Contar la historia de un niño migrante, un niño que se dedicaba a la pizca, que viene de Michoacán y que, como muchos paisanos, pues se dedican al trabajo del campo en California. Y a partir de ahí, bueno, pues las cosas no se van facilitando, sino que se complican, pero él no desiste
y finalmente logra convertirse en astronauta. Y justo eso quería yo llegar, porque por ejemplo en el libro hay una parte que se menciona mucho que a José lo rechazan tantas veces a la hora de entrar a la NASA. Yo quería preguntarte cómo estructuraste este sentimiento de fracaso en el libro para enseñarle a los niños, en este caso, sobre la resiliencia. Mira, cuando José Hernández es rechazado una vez y otra vez y otra vez, uno podría pensar, bueno, a la tercera o cuarta ya es normal que alguien pues tire la toalla. Sin embargo, pues no estaríamos contando este libro y esta historia, ¿no? Y a mí me gustó mucho que a pesar de toda esta desesperación y todo esto que él iba mostrando al momento de la entrevista, pues yo fuera, digamos, prestando oídos y atención para justamente contar la historia. Yo creo que los escritores somos muy buenos observadores y tenemos el oído muy fino, ¿no? Y a veces contamos lo que no se dice con palabras. Y yo sí me daba cuenta que cuando José hablaba de las veces que él insistió en convertirse en astronauta, también había un halo de orgullo en ese sentido, ¿no? Y él decía, si yo hubiera tirado la toalla, no hubiera llegado al espacio. Y yo en ese momento sabía que así como muchos antes que yo tenía todas las capacidades y los talentos para poder ser astronauta. Y por eso no desistí. Y creo que eso es parte no únicamente de la condición de los astronautas, sino de todos. O sea, la gran diferencia y lo que marca una vida, voy a ponerlo entre comillas, exitosa y no, es la perseverancia. Increíble cómo plasmas, pues ahora sí, estos valores de, por ejemplo, la resiliencia en tus obras literarias, la verdad, te lo admiro mucho. Y igual he visto que se te considera una voz emergente del realismo mágico. Por ejemplo, ¿cómo haces la fusión de esta ficción con hechos históricos que han pasado en los libros? Fíjate que eso surge muy naturalmente. Creo que en México hay maneras muy mágicas de representar condiciones como la vida, como la muerte, el nacimiento, la ruptura, la transgresión. Y me atrevo a decir que en México los muertos nunca se mueren, ¿no? Los muertos siempre están presentes en un colibrí, en un canto, en un sueño, en una ofrenda, ¿no? Y eso hace que nosotros tengamos un vínculo muy peculiar con lo que pudiera parecer desconocido, oculto, oscuro, etcétera, etcétera. Entonces, el realismo mágico en realidad, pues no es un recurso forzado en nuestro país, ¿no? Es una manera muy natural de entender la vida. Sí, de hecho, somos creo de las pocas culturas que ve a la muerte de otra manera, ¿no? Aquí celebramos y honramos a todas las personas que han estado en algún punto con nosotros. Y ahora platícame, veo que eres embajadora de Save the Children. Quisiera yo preguntarte, ¿cómo conectas esa labor con siendo escritora de libros de ficción? Bueno, desde el año 2018 soy embajadora de la organización Save the Children en México y desde la muy humilde trinchera que tengo, pues lo que intento es justamente vincular la literatura con la causa social. Yo sí creo que hay literatura con causa, a pesar de que ese no es el fin último de un libro. Sin embargo, cuando empezamos a hablar en los libros acerca de la resiliencia, de la resistencia, pero también de la importancia de la educación de calidad, de la literatura como un vínculo entre la infancia, las infancias y el pensamiento crítico, entonces empezamos a marcar una diferencia en el quehacer de los escritores, ¿no? Los escritores nos tenemos que acercar a las infancias no como una obligación, sino como una necesidad para generar o ser vinculantes en una condición o una creación de mejores sociedades, ¿no? A veces los niños ven a los escritores como seres inalcanzables, como seres que tenemos como casi superpoderes, ¿verdad? Y cuando se dan cuenta de que somos seres humanos que nos equivocamos, que trastabillamos, que a veces no sabemos el significado de una palabra, eso hace pensar a los niños y a los jóvenes que está bien porque es parte de nuestra condición humana y que si yo pude escribir un libro y alguien tiene el sueño de escribir uno, pues lo puede hacer, por supuesto que sí. Cuesta trabajo, se tiene que meter mucho empeño, sí, pero todo es posible. Es interesante esto que mencionas porque, pues, ¿consideras que la literatura impulsa un cambio social? Yo creo que sí, Aunque ese no sea el fin último, yo creo que hay libros que nos van acompañando y que dentro de la historia humana
de la humanidad más bien, ha habido libros que por algo han sido quemados. Hay libros que por algo han sido censurados. ¿Por qué? Porque a través de la literatura y de la palabra escrita se empiezan a generar cambios en la manera de pensar, cambios en la estructura mental. Yo le digo a los jóvenes, y voy a las escuelas, me gusta mucho ir a las escuelas y les digo, si ustedes dicen no me gusta leer, es casi que digan no me gusta pensar, ¿no? Porque hay una relación muy directa entre la literatura, el pensamiento y la manera en cómo yo voy generando opiniones y disertando. Esa disertación es importante. No se trata de que todos los libros nos gusten, nos trata de que podamos pensar y reflexionar acerca del por qué sí o por qué no. Y ahí ya hay un cambio. Sí, de hecho alguna vez escuché que decían de que no es que se lea menos, es que a lo mejor ya no se lee tanta ciencia, pero hay lectores, hay gente que lee muchos libros de otros tópicos. Entonces, sí, yo creo que igual estoy de acuerdo contigo, la literatura genera un cambio social, pero igual quería yo preguntarte, ¿cuál es la reflexión que tú esperas que se lleven las personas, los niños que leen tus obras literarias? Mira, a mí me gusta mucho que haya reflexión. Aquí pasa algo interesante, ¿no? Cuando el lector, más bien cuando el escritor termina su libro y lo suelta, ya ahora sí que le pertenece a los lectores, ¿no? Y cada lector se va a llevar una reflexión distinta porque cada quien hace una lectura distinta del libro en cuestión. Pero sí me gusta que haya reflexión y a mí me llena mucho y de mucha alegría cuando algún niño o una niña se me acerca y me dice, me gustó tu libro o no me gustó, porque también hay niños que me lo dicen de manera franca y sincera y eso siempre se agradece, a pesar de que duele el corazoncito. Pero entonces yo les pregunto por qué y argumentan. Ese argumento ya valió la pena la lectura. Claro, y es interesante porque los niños siempre van a ser sinceros y creo que... sí, que lo sean. Sí, siempre se agradece muchísimo eso. Claro. Y pues antes de terminar, este es tu espacio, la UADY siempre va a tener un espacio para ti y pues ¿quieres mandar un saludo a alguien, dar un aviso, algo que tengamos que saber? Voy a dar un aviso parroquial. Mañana a la 1:00 p.m. estaré presentando con clubes de lectura y también con lectores en general, por si nos gustan acompañar, el libro que te mencionaba, A la sombra de un árbol muerto, un libro multigeneracional que tiene toques de realismo mágico, un libro que habla acerca de la migración también y de la condición biológica, ¿no?, de hombres y mujeres y cómo está relacionada esta condición con el mandato social, cómo ocupamos y qué hacemos con el cuerpo que ocupamos, qué hacemos con la vida que vivimos desde antes de nacer, ¿no? Y cómo todos estos factores pues van, digamos, generando traumas, dolores, pero también espacios luminosos en las generaciones. Es una novela que empieza en 1873, termina en la matanza de Tlatelolco, ¿no? Y que bueno, pues está publicado por Editorial Hachette por si se quieren acercar al stand. Pues ahí lo tienen, Mónica, muchísimas gracias por el espacio, sí, este siempre va a ser tu espacio. Y pues les quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo y pues hemos platicado con Mónica Rojas y recuerden seguirnos en todas las redes sociales, UADY TV, Radio Universidad, Prensa UADY y Comunicación Digital. De mi parte ha sido todo, hemos estado con Mónica Rojas, mi nombre es Gael Rivera y sigan pendientes de toda la cobertura que tenemos de la FILEI 2026. Gracias. Gracias.